Bienvenidos sean todos ustedes a este segundo día del encuentro para la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida. Agradecemos nuevamente su distinguida presencia el día de hoy. Antes de iniciar nuestras dos conferencias magistrales, quisiera mencionar que en México el Día de las Madres se celebra cada 10 de mayo. Por ello, quisiéramos tomar un momento para extender nuestras más sinceras felicitaciones a todas las madres en su día. Les recordamos que una vez iniciadas las conferencias, la salida y acceso al auditorio será únicamente por la parte de atrás de este auditorio. Asimismo, también les recuerdo que estaremos haciendo pausas necesarias en caso de que esté pasando el tren. Y una última petición sería, si son tan amables, que puedan poner sus equipos celulares en modo silencio, por favor, para permitir el flujo del desarrollo de cada una de las ponencias y por respeto, obviamente, por todos los que estamos aquí disfrutando del evento. El día de hoy contaremos con dos conferencias magistrales, dando así por terminado este encuentro. Al igual que las ponencias de ayer, se abrirá un espacio de 20 minutos para preguntas y respuestas una vez que éstas finalicen. Tendremos la misma dinámica en donde el micrófono estará fijo aquí al frente del escenario y les pedimos que por favor que puedan formarse para hacer o participar en la sesión de preguntas y respuestas. Damos inicio con la conferencia del doctor Raúl Valdés Cotera y cedo la palabra al director general del CREFAL, el doctor Sergio Cárdenas, para que lea su semblanza. Muy buenos días. Creo que quienes estuvieron ayer aquí se dieron cuenta que fue un gran inicio, una gran discusión, una gran conversación que justo era lo que buscábamos provocar. Entonces iniciamos el día de hoy muy contentos, incluso bromeábamos que ayer hasta el clima nos ayudó. Parece que hubiera sido por horario, ¿no? Todo pudo terminar en orden, las fotografías, en fin. Entonces estamos muy contentos por ese buen inicio y este segundo día, por supuesto, tiene exactamente la misma expectativa. De hecho, si este fuera un asunto religioso, podríamos bromear que estamos siendo casi un sacrilegio trabajar el 10 de mayo, cuando sabemos que es un día muy especial, sobre todo para México. Por supuesto, nos unimos a la felicitación y reconocemos los que están aquí a pesar de las celebraciones que comienzan desde temprano. Bueno, de nuevo, gracias por estar aquí. Nos acompaña el día de hoy el doctor Raúl Valdés Cotera. De manera muy anecdótica les digo que una de las primeras personas con las que pude conversar tras ser nombrado director del CREFAL fue con Raúl, y una conversación larga, estuvimos por teléfono varios minutos precisamente platicando sobre la conveniencia de tener este tipo de diálogos y debates y repensar en lo posible no solamente el CREFAL sino el campo. Entonces, en cierta medida esta actividad se debe justo a esa primera conversación, lo cual por supuesto le agradecemos mucho. Además, hemos hecho una muy buena relación con él, ahora les explicaré por qué, no solamente en un plano personal sino institucional. Es alguien que ha contribuido mucho para CREFAL y para ayudarnos a pensar en lo que queremos que este centro se convierta. Raúl Valdés es el actual coordinador del programa en el Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo largo de toda la vida y director del programa de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO. Este es un proyecto que también estamos tratando de impulsar bajo su guía en CREFAL. Raúl tiene una maestría en Administración de Negocios y un doctorado en Educación. Durante 10 años ha estado trabajando en organizaciones internacionales en el ámbito del aprendizaje a lo largo de toda la vida y la educación para adultos. Ha llevado a cabo varios proyectos de investigación y de promoción, como el Glosario de Educación de Adultos para la región de América Latina y el Caribe en el 2013, la publicación Conceptual Evolution and Policy Developments in Lifelong Learning, de la cual fue editor junto con Jay Yang, y la edición Public Policy Analysis in Basic Education for Youth and Adults, a Comparative Case Between Mexico and Brazil. Una de estas obras justo estamos trabajando en la traducción al español, algo que nos da mucho gusto, y además un punto que
me gustaría resaltar, Raúl prácticamente se encuentra en casa. De hecho, cuando llega es muy común que cuando hay reuniones tiene uno que esperar algunos minutos porque lo están esperando para abrazarlo y felicitarlo. Lo digo esto con reconocimiento porque él estuvo en CREFAL. De hecho, yo creo que es un buen ejemplo de lo que CREFAL aspira a hacer, influir a través de esa formación, en este caso creo que informal en cierta medida durante su estancia en CREFAL, pero precisamente captura bien lo que buscamos hacer, poder contribuir en este caso a través de personas que pueden continuar una trayectoria y ahora desde el UIL seguir influyendo y haciendo contribuciones importantes al campo de la educación a lo largo de toda la vida. Raúl, muchas gracias por estar aquí y le cedemos la palabra. Buenos días a todas, buenos días a todos. Difícil no sentirse emocionado por las palabras de Sergio. Es un privilegio estar aquí en todos los sentidos con la gente que he transitado tanto, que hemos convivido, hemos discutido, hemos dialogado, hemos encontrado puntos de acuerdo, muchos desencuentros, pero aquí seguimos en un diálogo interminable, vamos a llamarle así. Y en esa posibilidad también lo tengo que decir, de ver una posibilidad distinta de la educación de adultos en América Latina por el momento que estamos viviendo y además por un CREFAL renovado. A mí me da muchísimo gusto y no lo digo yo porque soy mexicano, porque estuve aquí. En el ámbito internacional se empieza a hablar ¿qué está pasando con CREFAL? ¿Qué está pasando en México? Y bueno, eso es significativo. Hay un equipo fuerte que está dispuesto a dialogar, a no defender simplemente la institucionalidad, sino darse la posibilidad de encontrar las fallas que hemos estado teniendo durante tiempo y potenciar a través de nuevos vínculos, de nuevas relaciones, de nuevos conocimientos, nuevos saberes, nuevas voces, lo que puede estar sucediendo en la educación de adultos. Como ustedes bien saben, América Latina ha sido gran puntero en el tema de educación de adultos a nivel internacional. Las propuestas que se han hecho desde esta región han sido muy bien tomadas en general en otras regiones en el mundo. Yo sí les quiero decir que en el Instituto de la UNESCO, cuando pensamos en especialistas, siempre aparecen nombres mexicanos, latinoamericanos en las primeras líneas. Es decir, hay mucha gente haciendo muy buen trabajo de investigación durante muchos años en los temas de educación de adultos. Hay algo muy curioso. Cuando yo quería hacer la tesis doctoral, porque bueno, yo como todos ustedes somos gente que venimos en el proceso de ir aprendiendo a través de la vida y nos movemos en distintos campos. Yo particularmente estudié actuaría, matemáticas, me dediqué a un sector totalmente distinto, después estudié negocios, después estudié psicología, psicoanálisis, después hice un doctorado en educación. Entonces, bueno, entre toda esta variedad, yo quería hacer la tesis en aprendizaje a lo largo de la vida y quien me pudiera apoyar más bien tenía más interés en el campo de la educación de adultos, porque es mucho más rico lo que se ha construido en la región. Y este término siempre se ha vinculado mucho a su desarrollo en Europa. Y entonces, como nosotros evitamos la influencia que se da en cierto momento en Europa, pues el término no es tan bien aceptado. Sin embargo, pues yo insistí y más y hasta me traté de mover en el tema internacional con el Instituto de la UNESCO, que se dedica a este tema. La UNESCO tiene 6 distintos institutos con diferentes temáticas alrededor del mundo. En Hamburgo está el Instituto del Aprendizaje a lo largo de toda la vida, que si bien toda su trayectoria ha sido en educación de adultos, en los últimos años abre esta idea de aprendizaje a lo largo de la vida como un elemento más integrador.
Sin embargo, el foco de alfabetización, de educación de adultos sigue muy fuerte, vigente. Entonces lo que quiero hacer el día de hoy, siempre con el temor de estar al nivel de las conversaciones de ayer, que me parecieron increíbles, que me parece que pudimos aprender mucho, pero déjenme brevemente comentarles que me gustaría platicar sobre la evolución del concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida, cuál es su lugar en la Agenda 2030, que por primera vez el concepto se coloca en los documentos internacionales como un principio organizador del sistema educativo. Número 3, algunas posibles inconsistencias que vemos sobre el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida en la Agenda 2030. Número 4, alguna puesta en práctica del concepto en los países. Y esto principalmente porque lo que encontramos mucho es que hay mucho debate académico sobre el concepto, sobre este y muchos conceptos, pero es difícil encontrar cómo sucede en la práctica, qué pasa, cómo se implementa eso, tiene un sentido verdadero en la vida de la gente o no. Entonces me gustaría un poco abordar ese tema y algunas propuestas. Bueno, déjenme empezar brevemente con el concepto desde la UNESCO. Yo sí creo que el concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida es un concepto que ha acuñado principalmente la UNESCO. Y no lo digo tanto por el reporte primero de los años 70, sino desde su inicio. Siempre el pensar en una educación humanista, inclusiva, equitativa, ha sido el mensaje de la UNESCO desde su creación. Y con muchos términos distintos se ha hecho presente este concepto. Sin embargo, hay un momento emblemático en los años 70, con el reporte de Faure, 20 años después, como decía nuestro colega Alan, cada 20 años parece que se replantea el concepto. Entonces, en 1996 está el reporte de Lords, se hace presente también el concepto en la Declaración de Educación para Todos en el 90, en el 97 en la Declaración de Hamburgo, que es la quinta Conferencia Internacional de Educación de Adultos, en el marco de acción de Belém, que es la sexta Conferencia Internacional de Educación de Adultos, y por último en la Declaración de Incheon y el marco de acción de Educación 2030. Sin embargo, la UNESCO no es el único organismo internacional que ha abordado el tema, y ha sido muy paralelo con otros organismos. El Consejo Europeo promueve la educación permanente, fundamentos para una política educativa integrada en el 71, antes del informe de Ford. Educación permanente, la base y lo esencial, en el 73. La OCDE ha sido alguien que también, un organismo que lo ha acompañado también el concepto. Incluso el término aprendizaje a lo largo de la vida aparece por primera vez en el 73, con la publicación Educación Recurrente, una estrategia para el aprendizaje a lo largo de la vida. Y después, casi al mismo tiempo que el reporte de Lords, aparece el tema aprendizaje a lo largo de la vida para todos. La Unión Europea tiene una fuerte influencia, principalmente el segundo, un memorándum para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, que define una política para Europa y un diálogo que se intenta tomar para ver cómo el aprendizaje a lo largo de la vida puede beneficiar la Europa que se plantea. También es importante decirlo, en los 90, en un tiempo donde las competencias y las habilidades se vuelven la prioridad del tema de aprendizaje a lo largo de la vida. El Banco Mundial ha estado presente también en el aprendizaje a lo largo de la vida en la economía global del conocimiento. Podríamos tomar una sesión entera en ir revisando cada uno de los textos, son riquísimos.
cada uno tiene su particular objetivo y manera de entender el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida y qué sujetos son parte de este aprendizaje y cuál es la línea, el objetivo de ello. Sin embargo, voy a detenerme solo en dos, no porque quiera promocionar a la UNESCO, sino me parecen emblemáticos estos dos. Y me parece que son, este reporte de Faure es un reporte que pueden leer en media hora y no tiene desperdicio, se los prometo. Es perfectamente actual. Presenta el concepto de sociedad del aprendizaje. Es decir, si bien el aprendizaje es un proceso individual, sí lo plantea como la posibilidad de que se haga comunitario. Y hace un llamado a los países a reorganizar sus estructuras educativas bajo dos premisas básicas. Todas las agencias se convierten en proveedores de educación. Todos los ciudadanos se comprometen con el aprendizaje, aprovechando al máximo las oportunidades brindadas por la ciudad del aprendizaje. Es decir, esta es la influencia clara de los años 60, la influencia clara de Frege, la influencia clara de Ivan Illich en Cuernavaca, de Erich Fromm. Es decir, hay todo un trabajo para poder plantear que la escuela no ha dado cuenta de lo que la gente esperaba y que hay otros procesos que están permitiendo a la gente integrarse de manera distinta a la sociedad y que hay más proveedores de los que nosotros habíamos pensado en los procesos educativos. Entonces es un movimiento, me parece, es un momento que logra culminar muchas líneas de pensamiento y se propone verdaderamente como una vanguardia en los años 70. Por distintas circunstancias políticas, esto corre 20 años después y parece que no sucede nada. Parece que no sucede nada, pero sí pasan cosas. Sin embargo, en otro tiempo, en otro momento histórico, en los 90, surge este reporte, también convocado por la UNESCO y una serie de especialistas. Delors era el presidente de la Unión Europea, había sido ministro también de Educación en Francia. Sin embargo, convoca gente de todo el mundo y de distintas áreas para dialogar sobre el concepto. Al ministro de Educación de Portugal, tenemos nuestro sociólogo mexicano también ahí. Hay mucha gente de mucha valía y de distintas áreas. Sin embargo, sí vemos un cambio en el informe que tiene que responder también a una necesidad de mejora económica de la región, donde la Unión Europea se propone como una entidad que sea la principal en desarrollo económico. Sin embargo, plantea algunos elementos muy similares al informe de Delors. Aprender durante toda la vida es el latido del corazón de la sociedad. Es decir, aprender está ahí, consciente o inconsciente, sucede. Puede uno dar cuenta cabal de ello y organizar procesos o simplemente dejar que suceda. Pero la vida y el aprendizaje están unidos desde el principio hasta el final de la vida. El concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida conduce directamente al de la sociedad del aprendizaje, que ofrece muchas y variadas oportunidades de aprendizaje, tanto en la escuela como en la vida económica, social y cultural. La escuela es una pieza más del proceso de aprendizaje, que se da en una diversidad de ámbitos. Dice Delors que se requiere mayor colaboración y asociaciones con familias, industria y negocios, asociaciones voluntarias, personas activas en la vida cultural, etc. Es decir, no es autoridad única del Ministerio de Educación. Otros ministerios participan en el proceso, otros actores participan en el proceso, otros niveles de gobierno participan en el proceso. ¿Cómo abrir esos espacios?
es el gran planteamiento. Y están los 4 pilares que se han utilizado para distintas cosas: aprender a conocer, a hacer y a convivir con los demás. Es muy interesante, pero este concepto de aprender a hacer viene desde de Fowler, y es como aprender a estar siendo, es decir, este lugar de estar en proceso continuo de aprendizaje. Ahora hay gente que hay intentos por añadir más pilares, hay intentos por monitorear el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida a través de esos 4 pilares. Hay muchos esfuerzos en Singapur, en Canadá, en Alemania mismo, que hizo un esfuerzo con 6 países utilizando los 4 pilares. Y es muy curioso, pero aprender a conocer y aprender a hacer era muy fácil llenar las diferentes categorías. Y hay muy buenos indicadores. El problema es hacer y a convivir con los demás. Y hay grandes faltantes. Y Singapur está haciendo un gran esfuerzo por poder pensar en cómo evaluar, un poco siguiendo la conversación de lo que decía Aaron Benabot ayer, que como si hay algunos esfuerzos por evaluar el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, de educación de adultos, bajo estos esquemas de los 4 pilares, que no sé si sea el mejor, pero al menos es un intento interesante para conocer, y siempre con esta posibilidad de abrir el concepto de aprendizaje más allá de un simple conocer, más allá de un simple hacer. Cómo cómo puede enriquecer la vida en distintos ámbitos de la persona, del sujeto. Lo voy a dejar con estos 2. Me parece que hay mucho, podríamos tener muchos más, pero no quiero pasar mucho con esto. Solo quiero decirles que el Instituto de la UNESCO propone la siguiente definición del aprendizaje a lo largo de toda la vida, y que me parece que, como cualquier definición, está en construcción, porque una vez que logra capturar la verdadera realidad, la realidad se nos escapa y habrá que repensarla nuevamente. Pero el aprendizaje a lo largo de la vida se basa en la integración del aprendizaje y la vida. Comprende actividades de aprendizaje para todas las personas de todas las edades. Niños, jóvenes, adultos mayores, niñas, niños, mujeres, hombres, en todos los contextos de la vida: familia, escuela, comunidad, lugar de trabajo, auditorio del CREFAL, librerías, parques, museos, espacios públicos, a través de una variedad de modalidades. Hay aprendizajes formales, no formales e informales, que también se hablaba ayer de este tema, satisfaciendo una amplia gama de necesidades y demandas de aprendizaje de la gente. Es decir, es cualquier edad, cualquier contexto, cualquier modalidad. En este sentido, se diferencia de la educación de adultos principalmente en su análisis de vida. Aunque tengo que decir que ha abrevado muchísimo el concepto de la educación de adultos. Sin embargo, no es lo mismo hablar de educación de adultos que hablar de aprendizaje a lo largo de la vida. Vamos a pasar con esto. ¿A qué nos dice? ¿Qué nos dice el 2015 sobre la educación de adultos? 20 años después. Siguiendo parece novela de Dumas, de Alejandro Dumas, pero es verdad, son 20 años los que van moviéndose el concepto. Y nos encontramos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De 2000 al 2015 están las metas de desarrollo del milenio y metas de educación para todos. Es decir, la educación sale de las metas de desarrollo y se colocan de manera independiente. Entonces hay 2 agendas internacionales. Cuando la
llegamos al 2015 y los avances han sido mínimos. Se aprueba en el 2015, en septiembre, por la Asamblea General, 193 países, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 distintos objetivos de desarrollo vinculados entre ellos, con reconociendo las principales necesidades del planeta. Empezamos con el tema de pobreza, de hambre, de salud, de educación, de género, de trabajo, etcétera, ¿verdad? Y cómo están vinculados. Lo valioso de la agenda es que se coloca a la educación en el centro del proceso. Es la primera vez que se coloca a la educación como parte articuladora de los otros. Y en el caso del objetivo 4 particularmente, el objetivo es el siguiente, que es el objetivo 4 es el de educación, y dice que el objetivo es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Entonces aparece el concepto nuevamente, aparece un tema muy importante que es calidad, porque lo que mostró la agenda anterior es que no basta el acceso. Si no hay calidad en el proceso, pues sucede lo que ya conocemos. Es decir, hay abandono, hay aprendizajes no significativos, etc. Entonces, habrá que pensar en la calidad, pero en inclusión, en equidad, y promover el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y se elabora un marco de acción para poder lograr el objetivo 4 en los próximos 12 años ahora. Y lo que sucede, se los digo desde el lugar de la UNESCO, es que los países se acercan y nos dicen: ¿y qué significa promover oportunidades de aprendizaje para toda la vida, para todos? ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? Concretamente, en español. Y bueno, pues tenemos que hablar en inglés, porque como no sabemos cómo se hace, pues hay que descubrir juntos cómo se hace. Hay que empezar. Sabemos muy bien en los organismos internacionales cómo revisar políticas, cómo hacer planeación o cómo hacer monitoreo, pero implementación, algunos sabrán, pero en general no es el tema de los organismos internacionales. Sin embargo, es nuestro tema, es decir, si no suceden las cosas, ¿para qué? ¿O no, Pedro? Es que Pedro es alguien que influyó mucho en mi trabajo con la implementación, no solo con la elaboración de políticas, sino la implementación, porque si no pasan las cosas, pues entonces no estamos siendo conscientes de un cambio. En el objetivo 4 se plantean las siguientes metas: educación primaria y secundaria universal, desarrollo en la primera infancia y educación preescolar universal. Es la primera vez que aparece este concepto en una agenda internacional. Acceso igualitario a la educación técnica, profesional y superior, tampoco había aparecido. Habilidades adecuadas para un trabajo decente. Igualdad entre los sexos e inclusión. Alfabetización universal de la juventud. Y dice, y una parte proporcional para los adultos. ¿Cuál es esa parte proporcional? Pues habrá que ver, pero ese es un desacierto a mi gusto, ¿verdad? Pero ahí está. Educación de la ciudadanía para el desarrollo sostenible. Tiene muchas más, el 4.7, que voy a hablar al ratito de él. Entornos, y después tiene metas, las metas tienen unos mecanismos de verificación, que son entornos de aprendizaje eficaces, becas y el tema de maestros, facilitadores, educadores. Es decir, al menos son 10 puntos mucho más exhaustivos de lo que teníamos anteriormente.
Aquí la pregunta inmediata es, aquí está el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Está educación de adultos parcial. Está el tema de aprendizaje a lo largo de la vida parcial también. Y ahorita voy a platicarles por qué. Hay 4 mensajes en el marco de acción en el que decía es el documento para poder implementar la meta 4 que podemos ver relacionados con el aprendizaje a lo largo de toda la vida. El primero dice, todas las personas, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, deberán tener acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad y a oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. De alguna manera está repitiendo el objetivo. El aprendizaje a lo largo de toda la vida deberá integrarse en los sistemas educativos mediante estrategias y políticas institucionales, incluidos los enfoques intersectoriales que abarcan educación, ciencia y tecnología, familia, empleo, desarrollo industrial y económico, migración e integración, ciudadanía, bienestar social y políticas de finanzas públicas. Lo que yo veo en ese número 2 es que los enfoques sectoriales para el aprendizaje a lo largo de la vida, sus asociaciones y cooperación, al menos pienso en 4 ejes, dimensiones. 1, los sistemas educativos deben adoptar un enfoque holístico, involucrando a todos los subsectores y niveles. Por ejemplo, tenemos un sistema. ¿Cómo pensar el aprendizaje a lo largo de la vida en la primera infancia, en educación primaria, media superior, en educación técnica y profesional, en educación de adultos? ¿Cómo puede hacerse presente? Bueno, en las políticas y en las estrategias se debe considerar una perspectiva de aprendizaje a lo largo de toda la vida en los niveles educativos. Pero también trascender al sector educativo y poder colaborar con otros ministerios. ¿O qué nos sucede en procesos educativos en salud, en medio ambiente, en desarrollo social, en el mundo del trabajo, en cultura? Es decir, no se puede más centralizar el proceso educativo a los ministerios de educación. Entonces, intersectorial, intrasectorial, pero también en articulación con los distintos niveles de gobierno. Es muy interesante cómo se pueden desarrollar las políticas y las estrategias a niveles centrales, nacionales, y cómo no baja, cómo quien se responsabiliza de la implementación no sabe nada de lo que está pasando a nivel de lo nacional. Entonces, ¿cómo coordinar? Al fin y al cabo son la localidad, la ciudad, la comunidad, la que implementa la política. Y entonces, ¿cómo lograr una articulación entre los distintos sectores? En mi tesis doctoral encontraba, y alguna vez lo mencioné, que en Brasil, de un día para el otro, se descentraliza la educación en 5.800 municipios. Imagínense el caos de eso. De repente los alcaldes son responsables de la educación y tienen el presupuesto para ello. Digo, no quiero hablar de los niveles de corrupción que eso genera, porque lo saben. Pero no hacer procesos cuidados entre los distintos niveles de gobierno, monitoreando procesos, no permite una implementación adecuada. En México no sé mucho, pero seguramente debe ser algo similar. Bueno, sé un poco. Y sí es algo similar. Y otro tema es la articulación con los actores sociales. No es un asunto de gobierno. Hay mucho más elementos en común de los que creemos con el sector público, con la academia, definitivamente con las ONGs. Eso es algo que hemos visto en el trayecto de muchos años. Las ONGs han sido capaces de puntualizar
las grandes problemáticas que no se hacen política, pero lo saben, lo reconocen. Entonces, ¿cómo sentar en la mesa a los actores para conversar sobre el tema? Entonces me parece que en estas 4 dimensiones es donde se propone el mensaje del número 2 del marco de acción. Número 3, el aprendizaje requiere la provisión de itinerarios de aprendizaje múltiples y flexibles y puntos de entrada y de ingreso en todas las edades y todos los niveles educativos, reforzando vínculos entre estructuras formales y no formales, reconocimiento, validación y acreditación de saberes previos adquiridos a través de la educación no formal e informal. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que tenemos un sistema formal muy rígido y que difícilmente acepta, y eso en buena medida son los académicos, que los procesos de aprendizaje se dan en otros espacios y son tan eficientes como los que se dan en los niveles formales. Entonces, ¿cómo construir puentes entre estos sistemas? Con los marcos nacionales de cualificación o marcos regionales de cualificación se está intentando, lo decía Aaron ayer, se están intentando hacer estos puentes. Por ejemplo, en educación técnica y vocacional, ¿cómo puede haber un equivalente en lo no formal? Que diga, en la estructura formal. Y hay un tercer elemento que en muchos países se está integrando, que es eso del reconocimiento, validación y acreditación de saberes. Todos esos saberes que son parte de nuestra vida, son saberes previos que los tenemos ahí y de alguna manera se tienen que validar. En este tema está pensando Europa, por ejemplo, muy fuerte hoy con los refugiados. Hay gente que llega y son gente muy capaz, y pensar que en Alemania tienen que hacer un curso de 3 años para poder empezar a trabajar resulta imposible. Entonces, ¿cómo articular todos estos procesos de aprendizaje que tienen para que de alguna manera se articulen en la sociedad de manera pronta? O por ejemplo, piensen ustedes en este proceso de paz de las FARC. ¿Cómo lograr que toda la gente se pueda incorporar a la sociedad con los saberes que tienen? Naturalmente, temas de ecoturismo, temas de liderazgo en economías solidarias, miles de temas que esta gente puede desarrollar y cómo de manera eficaz articularlos en la estructura social. Entonces, entre más permeable podamos hacer los sistemas, da más posibilidad a que se reconozcan los saberes múltiples. Yo creo que es un avance muy importante. Hay países que han hecho avances significativos. Yo tengo muy buen ejemplo de Portugal, con quien colaboré en esta práctica. Y entre más pensemos y desarrollemos estos sistemas, me parece que dan mucha más fuerza a los sistemas educativos. Y por último, las tecnologías de la información y la comunicación deberán aprovecharse para fortalecer los sistemas educativos, la difusión del conocimiento, el acceso a la información, la calidad y el aprendizaje efectivo, y una provisión de servicios más efectiva. Evidentemente están revolucionando el mundo del aprendizaje y no sabemos del todo lo que ello implica. También es cierto que puede abrir las brechas, queda claro. Sin embargo, me parece que esto da mucha materia para poder pensar nuevamente la educación continua de las universidades. Es decir, no solo es una herramienta para ganar más dinerito, más recursos, sino pensar que el proceso educativo se extiende a lo largo de la vida ya por tantos años para la gente. Bueno, es que va teniendo una nueva posibilidad para la sociedad en general. Nos manda estos 4 mensajes que me parecen muy valiosos. Sin embargo, todavía me quedan algunas dudas que les quiero compartir y a lo mejor ustedes me pueden ayudar, pero yo sí creo que el papel crucial del aprendizaje a lo largo de la vida para lograr los 17 objetivos no está claramente expresado. Es decir,
está el objetivo. Hay que promover el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Pero en las 10 metas no se menciona nada sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Incluso se centran en el sistema formal. Volvemos al 2000, ¿no? La meta que me parece es más rica en este sentido, quiero regresar a eso, me voy a tardar un poquito, pero es importante, porque creo que aquí nos da una pauta. Y es esta la 4.7, porque fíjense que la 4.7 es la que permite hablar de temas fuera de los niveles educativos. Habla sobre educación para el desarrollo sostenible, educación para la ciudadanía, educación para la paz. Habla sobre salud. Entonces, de alguna manera, es la que nos articula con las otras 17 metas, que se claramente reflejan en estos temas que mencioné. Sin embargo, cuando uno se mete a ver 4.7 y sus indicadores, es educación formal. Entonces, ¿cómo nuestra ciudadanía, nuestra gente va a entender ciudadanía, desarrollo sostenible, paz, si solo se da en un pequeño espacio que es la escuela y no se construye en la comunidad, con la comunidad? Me parece que ese es un tema que, al menos yo les confieso que la gente en la UNESCO que hace educación para el desarrollo sostenible y que tiene mucho apoyo de Japón, por cierto, que a eso le meten mucho dinero, dicen, es que ya nos cansamos de trabajar a nivel de lo nacional. Si no trabajamos en la ciudad, en la comunidad, con la gente, no va a poder haber ningún cambio y no nos vamos a mover. Va a suceder lo mismo que pasó en los anteriores 15 años. Número 2, las vías de aprendizaje flexible, lo que les decía, y el reconocimiento no se consideran en las 7 metas ni 3 medios de implementación. Entonces, si se propone hacer un sistema que sea flexible, solo es una recomendación que no verdaderamente se integra en ninguna de las metas, y mucho menos en alguno de los indicadores. Porque están las metas y una serie de 48 indicadores, y en ninguna se habla de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entonces el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida vuelve a su antiguo lugar, ser un principio organizativo, filosófico, que poca fuerza tiene para influir en la realidad. Y bueno, hay que trabajar en ello, o a lo mejor solo yo le estoy dando un lugar que no merece, y solo debe ser eso. Entonces, para poder consolidar mi punto, que sí tiene un valor, quiero mostrarles cómo se pone en práctica, cómo he visto que se pone en práctica. Porque yo creo que al fin y al cabo los países no son receptores pasivos de directrices internacionales o de agendas globales. Se podrán reunir los que quieran, pero en las ciudades, en los países están sucediendo procesos de aprendizaje, les guste o no. Y aunque porque ayer salía el tema, y aunque nuestros gobernantes fueron a firmar la declaración, etcétera, podemos ver que eso no necesariamente baja, pero también podemos ver que hay cosas que están sucediendo y que no necesariamente suben tampoco. Las políticas y estrategias relevantes de dos países, traduje mal, las políticas y estrategias de dos países que son relevantes en este tema, Noruega y República de Corea, muestran dos acercamientos distintos que nos pueden ser de gran ayuda. De ninguna manera, por favor, crean que voy a traerles las joyas de la corona para que vean lo maravilloso que son ellos y lo malo que lo hacemos nosotros. No, dista mucho de esto. Simplemente van a ver en el ejercicio que en buena medida hay muchas cosas que hacemos, y podemos encontrar
que no hay ni siquiera una vía adecuada para esto. Cada país encontrará su lugar, su momento histórico y su manera de desarrollarlo de manera muy distinta. Yo creo que la propuesta de los países nórdicos, Noruega, pero Finlandia, Dinamarca, Suecia, Islandia incluso ahora, está muy arraigado en el memorándum sobre aprendizaje a lo largo de toda la vida del 2000, que convoca un debate a nivel europeo sobre una estrategia global para implementar el aprendizaje a lo largo de toda la vida, a nivel individual e institucional, en todos los ámbitos de la vida política y privada. Entonces se genera un gran diálogo, un debate, e incluso en el 2001 se proponen algunos indicadores que irónicamente, así, el concepto es muy amplio, y cuando uno ve los indicadores, son indicadores de educación de adultos. Entonces toda esta visión amplia realmente se vuelve a centrar en los adultos y además en buena medida en el mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque toma el Tratado de Lisboa de la Unión Europea y su nuevo objetivo para hacer de Europa la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenible con más y mejores empleos y una mayor cohesión social. Con esto, Noruega lanza en el 2007 su estrategia para la implementación del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Usé estos dos países, sin embargo, ustedes en el sitio de la UNESCO, tampoco es promoción al instituto, pero hicimos un ejercicio que vale la pena revisarlo porque analizamos políticas de muchos países para ver cuáles tenían una visión de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Algunas lo nombraban abiertamente, algunas otras no lo nombraban, pero estaba presente, y entonces tenemos una recolección de 52 políticas y un análisis sobre las políticas. ¿Por qué es una política de aprendizaje a lo largo de toda la vida? Entonces, en esta estrategia del 2007, el aprendizaje, dice que el aprendizaje en Noruega estaba vinculado a la educación de adultos. Sin embargo, la estrategia marca un cambio al incluir toda la vida y todos los niveles educativos. Entonces, fortalece la educación de adultos y la incorpora a los niveles educativos y a todo el proceso de la vida, haciendo particular énfasis por la situación en Europa de los adultos mayores. Lo que es interesante de la estrategia es que parece más un bosquejo, una explicación para la gente de qué es el aprendizaje. No tiene puntos de acción claros, simplemente utiliza experiencias que ya están sucediendo en el país. Y eso me parece que marca algo distinto, es decir, pareciera que la etiqueta de aprendizaje a lo largo de toda la vida es para nombrar esas cosas que ya están pasando y que nosotros ya hacemos. ¿Sí? Entonces no hay una nueva iniciativa, un nuevo cambio de paradigma, eso parece que ya es parte de la sociedad. El concepto es, como presentan el Ministerio de Educación, es así. Tienen la estructura formal desde la básica hasta nivel doctoral, y alrededor, como un elemento permeante, la educación ¿cómo se llama? Early Childhood, primera infancia, perdón, disculpen. Pero también el arte, el mundo del deporte, la ciencia, la música, la tecnología, el comercio, adultos mayores, y entonces cómo se van vinculando todos estos distintos aspectos de la vida en el sistema formal. Y entonces es parte del proceso. Porque así ha sido, porque no es algo también que se propusieron en el 2007. Esto ha sido de alguna manera, con su bueno y su malo, claro, tampoco, porque ahorita lo vamos a ver,
porque también el concepto está como es el concepto holístico de aprendizaje a lo largo de toda la vida, muy en línea con lo que proponen los organismos internacionales. Y lo mismo pasa con Finlandia, lo mismo con Dinamarca. Pero hay otro marco que les quiero mostrar, otro ejemplo, el de la República de Corea. Discúlpenme que esté en inglés, pero ya no me dio tiempo de traducir, pero lo importante es que aquí sí hay un quiebre. En la Constitución de los 80 deciden incorporar el concepto de, ellos le llaman lifelong education. Es más, por eso no lo traduje, ya me acordé, porque le dicen education, lifelong education, porque el asunto es lifelong education, de alguna manera cubre o se plantea en lugar de la educación de adultos. Casi cuando hablan en Corea de lifelong education están hablando de educación de adultos. Y aparece en la Constitución. Pero también en los 90 aparece el marco de educación, donde se vuelve a mencionar el derecho de la educación a través de la vida. Y en un tercer elemento hay un acta de educación a lo largo de toda la vida que promueve la formación de un instituto que se llama Instituto Nacional de Aprendizaje de Educación a lo largo de toda la vida, e institutos locales también. Nos suena como conocido eso, ¿no? Y entonces hay una articulación desde los distintos niveles en estas líneas. Hasta ahí puede ser que no nos suene tan interesante, pero lo que sí me parece a mí muy importante es que el desarrollo de las políticas y de las estrategias se hace a nivel nacional y la implementación se deja a nivel local. Son ellos los que implementan. Y entonces generan una dinámica nacional, municipal, de ciudad y de provincias muy sólida, muy fuerte. Una articulación. El instituto, por ejemplo, lo que hace es investigación. Pero es el gobierno el que hace la articulación. Y entonces, por ejemplo, lanzan el programa en el año 2003 de ciudades del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y todas las ciudades que implementen el aprendizaje a lo largo de toda la vida necesitan cumplir con 10 requisitos que pide el país. Y si los cumplen, entonces se les entrega, como les gusta mucho la competencia a los coreanos, pues se les entrega el reconocimiento de ciudad del aprendizaje y una cuota extra para la promoción. Entonces los alcaldes se hacen cargo de la implementación y tienen programas excelentes, porque se sientan, lo que no puede pasar a nivel nacional por lo complejo del sistema, sí puede pasar a nivel local. Se sientan los distintos actores de gobierno de la ciudad, la iniciativa privada, las ONGs, la academia, los distintos sectores, a dialogar sobre las posibilidades de hacer una política pública de aprendizaje a lo largo de la vida en la ciudad, y lo hacen. Hoy hay más de 150 ciudades coreanas que son ciudades del aprendizaje, y entonces la manera de implementar el aprendizaje a lo largo de la vida es en las ciudades, en las comunidades. Ustedes saben que tienen una tradición muy importante de filosofía de Confucio, el aprendizaje comunitario. Entonces se fortalece mucho en las comunidades de aprendizaje, centros comunitarios de aprendizaje. Entonces, educación de adultos. Hay otra área en Corea que se dedica a educación técnica y vocacional. Es otro instituto y otro marco legal con esa relación. Ahora lo que intentan es poder juntar estos dos. Pero como tienen el sistema
tan bien aceitado, es muy posible que lo puedan hacer pronto. Entonces aquí hay otro concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida, que apela más a la educación de adultos que nosotros conocemos, y creo que nos permite también ver que no estamos en buena medida en los países en América Latina tan lejanos. Para hacer el análisis de los dos países quisiera tener algunas consideraciones con base en los mensajes que tenemos en el marco de acción y la definición de aprendizaje a lo largo de la vida. Y un elemento que me gustaría analizar siempre es este de la gobernanza, lo pongo hasta el último, aparte porque me falló el PowerPoint, pero me parece que el tema de gobernanza se coloca de manera sustancial, pero también los elementos que mencionábamos anteriores: niveles de educación, modalidades de aprendizaje, propósito de aprendizaje, diversidad de personas que aprenden, flexibilidad de las vías de aprendizaje. Y entonces, con esto en mente, con estas categorías, vemos qué pasa en los dos países, cómo se percibe en este comparado. ¿Qué pasa en los niveles educativos en Noruega? Son todos los niveles, incluyendo educación técnica y profesional y la educación de adultos. ¿Qué pasa en Corea? Que son actividades educativas fuera del sistema escolar para adultos de 18 años y más. ¿Qué pasa en las modalidades de aprendizaje? En Noruega son todas las formas de aprendizaje. En el caso de Corea es la educación no formal y el aprendizaje informal. Yo particularmente, igual podemos discutirlo, no creo que exista la educación informal. Yo creo que hay aprendizajes informales, pero no hay una estructura educativa para el informal. Propósitos de aprendizaje. Para Noruega, desarrollo de democracia, asegurar la creación de valores en la vida social y laboral, es un enfoque socioeconómico. En el caso de Corea, que las personas desarrollen su potencial para ser felices, con un enfoque de los beneficios económicos del desarrollo de habilidades. Es decir, tampoco se desprende mucho, ¿verdad? Es decir, este punto, no sé si ustedes lo han escuchado, esta tensión entre lo humanista y lo económico. A mí me parece que hoy ya no tiene mucho sentido eso. Es decir, es como si una persona pudiera compartimentalizarse así. Es decir, hay elementos de la vida, competencias que ayudan para su vida económica, para su vida familiar, y me parece que habrá o lo que vemos es que todas están de alguna manera colocadas simultáneamente. Diversidad de personas, son arreglos de aprendizaje flexibles que responden a las necesidades y capacidades de todas las personas, incluidas las necesidades específicas de una población indígena que tienen. En el caso de Corea son igualdad de oportunidades para educación a lo largo de toda la vida, basada en la participación libre de las personas y el aprendizaje voluntario. Lo que me parece aquí muy interesante es que a nivel local, como se construye desde las comunidades de aprendizaje, se basa mucho en las necesidades de la gente. Y siguiendo lo que decía Helen ayer, que la gente, por ejemplo, quiere aprender cosas que decide aprender, y entonces no son impuestas desde el gobierno. Y claro, hay una cuota en el caso de Corea que sienten que tienen que pagar, porque los adultos y adultos mayores dedican su vida, así lo dicen, como son los grandes héroes para que el país pudiera tener un desarrollo económico. Entonces hay deuda con esta gente. Sin embargo, no necesariamente acaban una educación básica. Aprenden cultura, tradiciones, etc. Y me parece que eso les ha dado una buena cohesión social. Itinerarios flexibles, los dos proponen la evaluación del aprendizaje con un marco nacional de cualificaciones, y en el caso de Corea está el sistema de banco de crédito, que vas acumulando créditos, pero eso es más a nivel formal, y están desarrollando un sistema de reconocimiento y validación.
todavía me parece muy en una primera etapa. En el caso de la gobernanza, sí es intersectorial. La política está coordinada por el Departamento de Asuntos Internacionales y está basada en una estrategia en el marco de la Unión Europea. No hay una estrategia tan sólida, o una estructura tan sólida, simplemente distintos actores los van haciendo. A nivel local, quien es más fuerte son las ONGs que se dedican a educación de adultos, en buena medida, pero se da de alguna manera mucho más libre. En el caso de Corea, a nivel nacional y local, con un sistema de implementación muy sólido, basado en instituciones nacionales y locales y planes periódicos. En el caso del nacional es cada 5 años, en los casos locales es cada 2 años. Muchos de los alcaldes son elegidos por estos puntos. Ahora que estamos en el proceso de reelección de alcaldes, aquí sería un buen punto. ¿Qué podemos ver? Bueno, yo creo que hay diversas formas en que el aprendizaje a lo largo de la vida se define y se pone en práctica. Yo no quiero privilegiar ninguna porque me parece que sí es muy contextual. Hay algunos elementos que hay que resaltar. Pero tenemos en los países nórdicos sistemas integrados de todas las etapas del sistema educativo, en todos los sectores, dirigiéndose a personas de todas las edades y creando vínculos entre los diferentes niveles de aprendizaje para garantizar la apertura y la flexibilidad de las vías educativas. Tenemos otro tipo de países donde es más separado y complementario. Se centra más en ciertas fases de la vida. Principalmente lo que más he encontrado es en educación de adultos, modalidades de aprendizaje y temas, políticas más orientadas al aprendizaje no formal e informal de adultos. Asia Pacífico y el sureste asiático, con ello digo Singapur, pero también Indonesia, Laos, Camboya, etc. Y en buena medida no lo quise poner porque es un debate, pero me parece que aquí están muchos de nuestros países latinoamericanos. Y en un tercer punto es como principio subyacente, es decir, está ahí, procesos de aprendizaje comunitario se están dando, las estrategias se basan en la educación complementaria en contextos de aprendizaje no formal, incluso cuando el término no aparece o no se menciona explícitamente en las políticas. Los estados árabes en países de África y también en algunos latinoamericanos. Bueno, yo no sé si ponerle conclusión porque creo que no hay conclusiones todavía muy marcadas. Yo creo que es un área que nos obliga a seguir investigando, seguir presentando casos y además poder facilitar los procesos para los tomadores de decisiones, para que el aprendizaje a lo largo de la vida sea un término asequible, accesible, que pueda mostrar las ventajas inmediatas. Pero bueno, digamos algo en ese sentido. Los sistemas educativos modernos deben adoptar un enfoque del aprendizaje a lo largo de la vida. No significa hacer una política, la política de aprendizaje a lo largo de la vida. En muchos países africanos está sucediendo eso y lo que pasa es que en buena medida copian lo que pasa en Europa. Eso me parece que no resulta tan importante como saber que las políticas que están puestas en práctica tienen este concepto de aprendizaje, más allá de la educación. Porque bueno, es decir, no estoy contrapunteando los términos, pero sabemos que muchas veces hay aprendizaje sin educación y que también hay veces hay educación y no hay aprendizajes. Entonces, simplemente que haya una educación sólida y que haya aprendizajes sólidos. Sin embargo, que el concepto de aprendizaje trascienda a la escuela. Un marco legal de políticas y planes para el aprendizaje a lo largo de la vida son indispensables si se desea cualquier cambio. Es decir,
si bien no hay que hacer una política de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿cómo se piensa el aprendizaje en las estrategias? ¿Es solo para acabar? Es que te falta una materia y ya acabas y ya no vuelves a saber de la educación en toda la vida. O sea, a la gente le gusta aprender, a la gente nos gusta aprender, a todos. No es que esa es una cualidad de los asiáticos, por favor. Digo, la experiencia que yo he tenido en ciudades es impresionante. Haz clases de algo y tienes de algo que le interesa a la gente y lo tienes lleno. Pero eso hay que hacerlo política. El aprendizaje no formal no solo se facilita a través de la educación no formal, sino que es un concepto transversal para todo el sector de la educación y de otros sectores. Si se fijan, es un paradigma, es una manera distinta, trasciende al sistema educativo, o bueno, al Ministerio de Educación, vamos a decir. Pero bueno, a nivel nacional, donde hay tantos cotos de poder, pensar que esto trascienda requiere trabajo. Promover el aprendizaje a lo largo de la vida requiere esfuerzos de colaboración de todos los ministerios, sectores y asociaciones. Y la implementación necesita una estrategia coherente que involucre a todos los niveles de gobierno, así como su monitoreo y evaluación de recursos. Yo creo firmemente que si somos capaces de bajar a los distintos niveles, las cosas pueden suceder. Bueno, aquí lo dejo. Muchas gracias.